Hola, hola queridos suscriptores. Hoy voy a hacer un audiolibro, pero lo voy a hacer desde la computadora. Me voy a tardar un poco más en el cambio de página, un poco de despaciosa esta computadora, pero vamos a hablar de un libro digital que me llamó la atención que se llama Imitación del Cristo de Thomas A. Kempis. Lo descargué en la página gratuita del Instituto Cultural Quetzalcóatl de Antropología y Psicoanálisis AC, que representa a los gnósticos de Samael Aun Weor. Entonces, bueno, antes de iniciar quiero decirles de que no sé en qué consiste este libro. Solo me llamó la atención y decirles también que este es un libro para gente que tiene mentes abiertas, para no herir susceptibilidades. Entonces, yo no sé de qué trata el libro, pero me llamó mucho la atención y sé que a ustedes les gustan más los libros que tienen que ver con Jesucristo o con las religiones que creen en Cristo o en Jehová. Entonces, Imitación de Cristo, Tomás A. Kempis Índice, libro primero, Avisos provechosos para la vida espiritual. 1. Imitación de Cristo y el desprecio a todas las variedades del mundo. 2. De abajo aprecia a sí mismo. 3. La doctrina de la verdad. 4. La prudencia de las acciones. 5. La lección de Santas Escrituras. 6. De los deseos desordenados. 7. Que hay que huir de la vana esperanza y la soberbia. 8. Que ha de evitar mucha familiaridad. 9. Obediencia y sujeción. 10. Que ha de cercenar demasiado las palabras. 11. Que debe adquirir paz y celo para aprovechar. 12. El provecho de las adversidades. 13. Cómo ha de resistir las tentaciones. 14. Deben evitar los juicios temerarios. 15. Las obras hechas por capacidad. 16. Sobrellevar los defectos ajenos. 17. De la vida monástica. 18. Los ejemplos de los santos padres. 19. Los ejercicios de un buen religioso. 20. El amor y la soledad, el silencio. 22. Constancia de la misma humana. 24. El juicio y las penas de los pecadores. 25. La fervorosa eminencia de toda nuestra vida. Segundo libro. Eh, de conversión interior. 1. La conversión interior. 2. La humilde sumisión. 3. El hombre bueno y pacífico. 4. El corazón puro y de sencilla intención. 6. La alegría de la buena coincidencia. 7. El amor de Jesús sobre todas las cosas. 8. La familiar amistad de Jesús. 10. El agradecimiento por la gracia de Dios. 11. Curan los que son y aman la cruz. 12. El camino de la Santa Cruz. Libro tercero de la consideración inferior. 1. El habla interior del Cristo, el alma fiel. 2. La verdad que habla dentro del alma sin sonido de palabras. 3. Las palabras de Dios deben decir con humildad y muchos no consideran deben. 5. El maravilloso efecto divino del amor. 6. La prueba del verdadero amor. 7. Ha de cubrir la gracia bajo el velo de la humildad. 9. Todas las cosas se deberán inferir de Dios como el último. 10. Que el desaparecido mundo de la dulce cosa. Servir a Dios. 12. Declararse cosa que sea paciencia, lucha y apetito. 14. Que es considerar los secretos y juicios de Dios para que nos abastezcamos. 15. Como uno debe haber sido todas las cosas, todas las cosas que desearé. 16. Que solo Dios busca el verdadero consuelo. 17. Que todos nuestros cuidados ha de poner un solo Dios. Que las miserias temporales se han de sufrir igualdad, ánimo.
ejemplo del Cristo, de la confesión, de la propia franqueza, de las miserias de todas, de esta vida. 21. Se ha de descansar el Dios sobre todos los bienes. Instituto Kensacoa, página 2. Imitación de Cristo. 22. La memoria de los innumerables beneficios de Dios. 23. Del 4 cosas que causan la paz. 24. Que ha de evitar la curiosidad de saber las vidas ajenas. 25. Que consiste en la paz firme de la corazón y verdadero aprovechamiento. 26. De la excelencia del espíritu libre, cuya se alcanza mejor en la oración humilde sobre la lectura. 26. De la excelencia del espíritu libre y de alcanzar el ejemplo de oración humilde de la lectura. El Señor propio de que estorbamos el bien eterno. 28. Contra las lenguas y las maldiciones. 29. Que solo debemos rogar a Dios y bendecir el tiempo de tribulación. Que se ha de pedir el favor divino en la conciencia, recobrar la gracia. 31. El desprecio de toda criatura al hallar el Creador. 32. La abnegación en sí mismo, abdicación en todo apetito. 33. La inconsciencia del corazón de las intenciones finales a dirigir a Dios. 34. El que ama a Dios muy sabroso en todo y sobre todo. 35. Que esta vida no haya más seguridad y parecer tentaciones. 36. Todos los vanos judíos los hombres. 37. Que la pura y total renuncia en sí mismo, alcanzar la libertad del corazón. 38. Un buen régimen de cosas exteriores y recursos y peligros. 39. El hombre no sea inoportuno en los negocios. 40. Que no tiene nombre si bien alguno ni de qué alabarse. 41. El desprecio de todo temporal. 42. Que no debemos poner nuestra paz en los hombres. 43. Contra la ciencia vana del mundo. 44. Que no nos deben buscar cosas exteriores. 45. Que no debe caer todos que es fácil rescatar las palabras. 46. La confianza que debemos tener en Dios y cuando nos injuran. 47. Todas las cosas pesadas se deben a sufrir por la vida eterna. 48. Sí, el día de la eternidad y de las angustias en la vida. 49. El deseo de la vida eterna y de cuántos bienes están prometidos en los que le pelean. En el nombre desconsolado debe ofrecer las manos de Dios. 51. Debemos emplearnos en ejercer humildes y cuando poderosos sublimes. 53. De gracias a Dios mezcla el gusto de cosas terrenas. 54. Los diversos movimientos de la naturaleza. 57. Que no deben acobardarse demasiado si caen en algunas falsas. 58. Que no deben escudriñar las cosas altas y los juicios de Dios. 59. Toda esperanza y confianza de poner solo sobre Dios. Libro 4. De Santísimo y Sacramento. Exonoración devota de la Sagrada Comunión. Con cuánta reverencia ha de recibir Jesucristo. Con el provecho de comulgar con frecuencia.
4. El conceder muchos bienes a los que denotan comulgan. 5. La dignidad del sacramento y de estado sacerdotal. 7. El examen de la propia conciencia y el propósito de enmienda. 9. Debemos obedecer a Dios en todas nuestras cosas y rogarle todos. 9. Que deben dejar fácilmente la Sagrada Comunión. 11. Que de acuerdo con Cristo, la Sagrada Escritura son muy necesarios el alma fiel. Que el alma devota debe desear todo el corazón unirse al Cristo Sacramento. Que la ansia de algunos devotos desean el cuerpo de Cristo. 16. Que debemos manifestar a Cristo en nuestras necesidades y pedirle su gracia. 17. El amor fervoroso y vehemente de Dios al recibir al Cristo. 18. Que el hombre no debe ser curioso y escudriñar en este sacramento, sino humilde imitador de Cristo, sometiendo su sentir en la sagrada fe. Permítanme. Imitación del Cristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y Jesús de Nazaret, sacerdote y profeta y rey. Tomás A. Kempis. Primer libro. Avisos provechosos para la vida espiritual, capítulo 1, de la imitación del Cristo y desprecio de todas las banalidades del mundo. ¿Quién me sigue y no anda en las tinieblas? Juan 8:12, dice el Señor. Estas palabras son de Cristo y las cuales nos amonesta de alumbrados y fieles sobre la sequedad del corazón. Sea pues nuestro estudio pensar en la vida de Jesucristo, en la doctrina de Cristo. Excede a todos los santos en los que estuviese el Espíritu y hallaran aquella el maná escondido. 1. Me acarece que muchos, aunque a menudo el origen del Evangelio, gustan poco de él, pero no tienen espíritu del Cristo. El que quiere entender plenamente y saborear las palabras de Cristo, conviene que procure conformar con él toda su vida. 2. Que te aproveche a disputar las cosas de la Trinidad. Y si careces de humildad, por donde desagradas a la Trinidad. Por cierto, las palabras subidas hacia el santo junto a la virtuosa vida hacia el hombre amable de Dios, y deseo de sentir la contrición de saber definida si supieses la gracia de Dios, la vanidad de vanidades y todo la vanidad. Sino amar y servir solamente a Dios, la suma sabiduría es el desperdicio del mundo y a los reinos celestes. La vanidad es que buscan las riquezas precedederas y esperar en ellas. También la vanidad desea hora de ensalzarse. Ensalzarse vanamente. La vanidad es servir al apetito de la carne y desear aquello donde sea buena. La vanidad de mirar solamente a esa precisa vida, de no prever lo venidero. La vanidad de amar tan presto se pasó, y no buscar la solicitud del gozo perdurable. Acuérdate con la frecuencia de que has dicho que la escritura no se harta la vista de venir el oído al oír. Procura que desviar el corazón no de lo visible y traspasarlo en lo invisible, porque que siguen su sensualidad mancha su conciencia y pierde la gracia de Dios. Capítulo 2.
del bajo aprecio de sí mismo. Todos los hombres naturalmente desean saber más que aprovechar la ciencia sin temor de Dios. Por cierto, es mejor el rústico y humilde que Dios sirve para el soberbio, la filosofía dejando de conocerse. Considera el curso del cielo que se conoce que tiene por vil y se deleita en las alabanzas humanas. Y si yo supiera cuánto hay en el mundo, no estuviera la caridad, me aprovecharía delante de Dios que me juzgaran sus obras. No tengas deseo demasiado de saber, en ello habrá gran estorbo y engaño. Los letardos gustan de ser vistos y temidos por tales muchas cosas que él es de saberla poco o nada aprovechan el alma. Y loco es el que en otras cosas entiende que si las que tocan a la salvación. Muchas palabras no entran en el alma, mas la buena venida refiriendo a la pura conciencia, causa de gran confianza de Dios. Cuando más y mejor entiendes, tanto más gravemente será juzgado. No vivieres santamente, por eso no te ensalces nunca. De las tres ciencias más teme el conocido de que ella te ha dado. Y si te parece que sabes mucho y entiendes muy bien, ten por cierto de que mucho más que ignoras, no quieras saber cosas altas. Romanos 11:21. Mas confiesa tu ignorancia porque Página 5. ¿Quieres tener más que otro, hallándote muchos más doctos y sabios de la ley que tú? Si quieres saber entender algo provechosamente, desea de que no conozcas ni te estimen. El verdadero conocimiento y el desprecio a sí mismo de la altísima doctrina de elección gran nada, y si vieres en alguno pecar públicamente o cometer culpas graves, no te debes juzgar por mejor, porque no sabes cuánto puede preservar en el bien. Todos somos flacos, mas tú nadie tengan por más flaco que a ti. Capítulo 3. La doctrina de la verdad. Bienaventurado aquel quien la verdad por sí misma enseña, no por figuras y voces que pasan, sino así como es. Nuestra estimación, nuestro sentimiento a menudo engañan a conocer poco. Que aprovecha gran curiosidad de saber cosas oscuras, ocultas, del no saberlas, no seguirnos el día del juicio reprendidas. Gran locura que se dejada de las cosas útiles y necesarias. Entendemos con gusto la curiosidad dañosa, verdaderamente tenido los ojos que vemos, que se nos dan los géneros y especies de lógicos, aquel que habla el verbo eterno. Y muchas opiniones se desembaraza del verbo y de todas las cosas que predican el uno. Y este principio nos habla de ninguno entiende o juzga y se predica en uno. El principio nos habla de alguno entiende y juzga y reclama aquel que todas las cosas tienen fueren uno, trajere uno y vieren uno de podrán estables
y firmes del corazón y permanecen pacíficos en Dios. Oh Dios, eres de verdad, hazme permanecer contigo en la caridad perpetua. Enójame muchas veces al leer y al oír muchas cosas. En ti todo lo que quiero y deseo, callen todos los doctores, que callen a las criaturas en presencia, háblame tú solo. 2. Cuando alguno fuese más unido contigo y más sencillo en su corazón, tanto más mayores cosas entienden sin trabajo, porque arriba recibe la luz de la inteligencia. El espíritu puro y sencillo, constante, no se distrae, aunque entiende muchas cosas, porque todo lo que hace el hombre de Dios, esfuércese en estar preocupado en sí de toda la curiosidad. Quien más impide y molesta la aflicción de los corazones no mortificarán el hombre bueno y devoto. Primero ordena dentro de las obras que debes estar fuera. Ellas no le llaman deseo de inclinación viciosa, mas trae el albedrío de la recta del corazón. Quien tiene mayor combate, que se esfuerza a vencerse a sí mismo, y esto debería ser nuestro negocio, querer vencer a sí mismo, cada día hacerse más fuerte y aprovechar en mejorarse. Toda la perfección, toda la vida tiene consigo cierta imperfección, y toda nuestra especulación no carece de alguna oscuridad. Humilde conocimiento de sí mismo es más que el camino de Dios para escudriñar y profundizar la ciencia. No es de culpar ni a la ciencia ni a cualquier otro conocimiento. Lo que sí considerado bueno, ordenado por Dios, más siempre se ha de anteponer la buena conciencia a la vida dudosa. Pero ¿por qué muchos estudian más para saber que para vivir bien? Y esto yerma muchas veces, y por poco o ninguno lo hacen. Si tanta diligencia pusiesen en desarraigar los vicios y sembrar las virtudes y mover las cuestiones, no se habrían tantos males y escándalos en el pueblo, ni habría tanta disolución de los monasterios. Ciertamente el día del juicio se nos pregunta qué leímos y qué hicimos, y cuánto bien hablemos, sino del cuán religiosamente vivimos. Dime, ¿dónde está ahora todos aquellos señores y maestros que tú conociste según vivían y florecían en los estudios? Ya poseen otras rentas, y por ventura no quien ellos acuden. A su vida parecían algo, ya que no ellos la memoria. 5. Cuando presto en la pasada gloria del mundo, pulquiera de Dios su vida recordar como la ciencia, y entonces hubiera estudiado y leído bien. Cuando perecen en el signo de la vana ciencia y dan un poco del servicio de Dios, porque eligen más grandes y humildes, por eso se hacen vanos en sus pensamientos. Y verdaderamente grande que tiene la caridad, verdaderamente es prudente, que ese todoterreno por él lo tienen por estiércol para ganar al Cristo. Y verdaderamente sabio hace la voluntad de Dios, deja la suya. Permítame. Capítulo 4. La prueba de las acciones. 1. Debes de dar crédito a cualquier palabra ni a cualquier espíritu, mas la prudencia y el espacio se den según Dios examinar las cosas. Oh dolor,
Muchas veces cree y se dice más fácilmente que el prójimo el mal que el bien, tan flacos somos. Mas los varones perfectos no creen que ligero cualquier cosa que se encuentran, porque al saber ser la flaqueza humana presta al mar y mucho desnable en las palabras. Gran sabiduría es del hombre inconsiderado el que he de hacer ni profanado su propio sentir. Es la sabiduría también pertenece de no creer cualquier palabra de hombre decir luego a los otros que lo oye y cree. Toma consejo del hombre sabio y de buena conciencia, apélete más a ser entregado por otro mejor que seguía tu parecer. Una buena vida hace al hombre sabio, según Dios, y experimentando muchas cosas. Cuando alguno quiere más humilde, sino al suelto Dios, tanto será más sabio y sosegado del mundo. En las santas escrituras debe buscar la verdad, no la elocuencia. Toda escritura santa debe leer el espíritu que se hizo. Permítame. Permítame. Toma consejo el hombre sabio y una buena conciencia. Apetece más ser enseñado otro mejor y seguir tu parecer, una buena vida, un hombre sabio según Dios y experimentando muchas cosas. Cuando alguno fuere más humilde y más sujeto a Dios, tanto será más sabio y sosegado en todo. Capítulo 5. Las lecciones de las Santas Escrituras. En las Santas Escrituras se debe buscar la verdad, no la elocuencia. Tomar las Escrituras deben leer el espíritu que se hizo. Mas debemos buscar el provecho de la Escritura, no la sutileza de las palabras. De tan buena gana debemos leer los libros sencillos, devotos, sublimes y profundos, no nuestra autoridad, que se escribe que es pequeña o grande. La ciencia de los sublimes y de los profundos, no te mueva la autoridad del que escribe de la pequeña grande ciencia, más conviértete a leer el amor de la pura verdad. No mires quién lo ha dicho, mas atiende tal que dijo de los hombres será más verdad del Señor, permanece para siempre. Salmo 16:2. Será de estas maneras, nos habla Dios sin acepción de personas. Nuestra curiosidad nos impide muchas veces el provecho de sacar a leer las escrituras. Cuando queremos entender y escudriñar lo que llamábase que debía pasar, si quieres aprovechar con humildad y sencillamente, nunca desees al hombre de letrado. Buena voluntad, oye el callado de las palabras, los santos, y no te desagrades las sentencias de los viejos, porque no las dicen sin causa. Capítulo 6. Los deseos desmoronados. 1. Cuantas veces sea que el hombre desordenadamente alguna cosa, luego pierde el sosiego. El sosiego, el avariento nunca están quietos, pobre y el humilde, y de espíritu vive mucha paz.
El hombre no es perfectamente mortificado por precio tentarlo, vencido en las cosas pequeñas. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Por favor, suscríbanse, regálenme un like.